¿A ustedes qué se les viene a la mente si yo les muestro esto? A mí sinceramente me da toda la pinta de película de terror, de secta satánica que le rinden culto al dios Makelele. Pero no, esta máscara hermosa que ustedes están viendo es un barbijo rudimentario, vamos a decir. ¿Vieron que estas máscaras tienen forma de pico? Bueno, en el pico, en la parte de adelante, lo que tenían eran artículos aromáticos. Pero no eran saumerios ni esencias, sino que eran florecitas, yuyito, palo de olor, qué sé yo, un montón de cositas que largaban un olor agradable. Y ahora, ¿por qué tenían cositas con olor agradable en la punta? Básicamente porque los médicos del siglo XVII y XVIII consiguieron preparar estas máscaras para proteger a la gente del aire podrido, que según la teoría miasmática de la enfermedad era la causa de infección. Ahora, ¿de qué enfermedad estamos hablando y de qué infección estamos hablando? Bueno, gente, hoy les voy a hablar sobre la peste negra, o la peste bubónica, o la muerte negra. Qué sé yo, tiene un montón de nombres, pero la idea se entendió. A mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, estalló en Europa la mayor epidemia de peste de la historia, es decir, la peste negra. Desde entonces, esta peste se convirtió en una inseparable compañera de la población europea hasta su último brote en el siglo XVIII más o menos. Sin embargo, esta peste jamás se volvió a manifestar con la virulencia que lo hizo entre los años 1346 y 1353. Imagínense ustedes lo fuerte que fue esta epidemia, que dejó chiquitas, o sea, dejó de lado a todas las otras enfermedades endémicas que estaban azotando a la población en ese entonces. Ustedes tienen que pensar que la vida en el 1300 no era la misma vida que ahora. O sea, la población estaba totalmente indefensa contra la gripe, la disentería, el cólera, creo que también andaba por ahí, y la peor que había hasta entonces, que era la lepra. Y llegó la peste negra y dijo, no, acá llegué yo y se hace lo que yo diga. ¿Por qué se describe esta peste como algo tan apocalíptico para la época? Porque sucedía de que todas las otras enfermedades que había, si bien afectaban a un gran sector de la población, las que más vulnerables se veían ante estas situaciones era la población pobre, los mendigos. Pero la peste negra no, porque afectaba tanto a los mendigos del pueblo como a los nobles, reyes, condes, duques, o sea, no dejaba títere con cabeza. Sobre el origen de las enfermedades contagiosas en la Edad Media surgían muchas ideas o hipótesis. Muchas de estas hipótesis eran heredadas desde la medicina griega, la cual le echaba la culpa o atribuía este mal a los miasmas, es decir, a la corrupción del aire provocada por la emanación de materia orgánica en descomposición, la cual llegaba a las personas, o sea, al cuerpo humano a través de la respiración. Por eso esto de las máscaras con cositas que tenían olor era para prevenir esta parte. Hubo también quienes imaginaron que las causas de esta peste tenían que ver con un motivo astrológico, o sea, que porque la alineación de los planetas o el paso de un cometa por la Tierra tenía que ver con esto de que se estaban muriendo todos. Y por otro lado también había hipótesis que tenían que ver con una parte geológica, digamos, como que ellos decían que había volcanes que estaban haciendo erupción y eso liberaba gases tóxicos a la atmósfera que la respirábamos nosotros y por eso estaba la peste. O sea, todos estos hechos, quitando lo de las miasmas, que bueno, tenía un poquito de sentido, se le podía atribuir a seres sobrenaturales que tipo estaban descargando su cólera en el ser humano, obviamente por los pecados de la humanidad. Únicamente en el siglo XIX, y miren todo el tiempo que pasó, se superó la idea de que esta peste tenía un origen sobrenatural. El temor de un posible contagio a escala planetaria de esta enfermedad, que ya se había extendido a regiones de Asia, impulsó considerablemente la investigación científica. Y así fue como los bacteriólogos Kitasato y Yersin, de manera independiente pero casi al unísono, descubrieron que el origen de esta peste era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba sobre todo a las ratas negras y a otros roedores y transmitía la enfermedad a través de los parásitos que vivían en estos animales, en especial las pulgas, las cuales inoculaban el bacilo en los seres humanos mediante la picadura. La peste entonces era una zoonosis, una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. El contagio era fácil porque las ratas y la gente en ese entonces vivían prácticamente juntos. O sea, la rata más chica sacaba a pasear el perro si quería. O sea, las ratas en ese entonces eran consideradas otra epidemia. Para que se den una idea,
La peste se extendió más que nada a otros continentes, no por contagio entre humanos, sino porque las ratas iban en los barcos y transmitían la enfermedad cuando llegaban a puerto. Las bacterias rondaban los hogares de la gente en un periodo de 16 a 23 días antes de que se manifestaran síntomas, y tan solo tenían que transcurrir entre 3 y 5 días más o menos desde que se presentaban síntomas hasta que la persona moría. La enfermedad se manifestaba más que nada en ingles, axila y cuello, con la inflamación de algunos de los nódulos del sistema linfático, lo que venía acompañado de supuraciones y fiebre muy alta, o sea, al punto de que la persona que la padecía terminaba en un delirio total. El ganglio linfático inflamado recibía el nombre de bubón o carbunco, y de ahí viene el nombre de peste bubónica. La forma de la enfermedad más corriente era la peste bubónica primaria, pero había otro tipo de variaciones, como por ejemplo la peste septicémica. Sí, la peste septicémica, donde el contagio pasaba a la sangre y se dejaba ver, o sea, se manifestaba con manchas oscuras por todo el cuerpo. Y por otro lado, la peste neumónica, que afectaba el aparato respiratorio y producía una tos expectorante, lo que generaba que hubiera mucho más contagio por medio del aire. Ninguna de estas dos variantes, o sea, ni la peste septicémica ni la peste neumónica, dejaban sobrevivientes. Ahora, ¿dónde se originó esta peste? Nosotros sabemos que el COVID se originó en Wuhan, China. Pero, ¿y la peste negra? El punto de partida de esta enfermedad se situó en la ciudad comercial de Cafa, en la península de Crimea, allá por mediados del siglo XIV más o menos. En 1346 Cafa estaba asediada por el ejército mongol, y en las filas de este ejército fue donde se originó la enfermedad. Y acá se pusieron un poquito esotéricos porque hay versiones y relatos que dicen que el ejército mongol se encargó de esparcir la enfermedad porque a los soldados que morían los arrojaban con catapultas por encima de las murallas de otras ciudades y cosas así, pero no. Lo más probable es que la enfermedad haya pasado del ejército hacia las ciudades mediante las ratas que tenían las pulgas a cuestas. En todo caso, cuando tuvieron conocimiento de la pandemia, los mercaderes genoveses que tenían una colonia comercial ahí se tomaron el palo. Pero la cagada fue que se llevaron consigo los bacilos y lo extendieron a diferentes puntos de Italia y desde Italia al resto del continente. Una de las grandes cuestiones que se plantean es la propagación tan rápida que tuvo esta enfermedad. Algunos historiadores proponen que la modalidad mayoritariamente fue a través de la peste neumónica o la peste pulmonar, y que su propagación por medio del aire hizo que la enfermedad avance más rápido. Sin embargo, acá hay un detalle importante. Cuando se afectaban los pulmones y la sangre, como les dije anteriormente, el lapso de vida de ese enfermo era de horas, o sea, la muerte llegaba muy rápido. Incluso no llegaban a pasar un día, lo que no permitía que se desarrollara la tos expectorante, es decir, el medio de contagio que tenía la peste neumónica. Por eso esta hipótesis de la velocidad de transmisión de la enfermedad es media... pero ponele. En esa época las recomendaciones que te daban los médicos y los funcionarios públicos básicamente eran dos. Una era rezar y la otra era correr. Los familiares tenían que tomar una decisión cuando uno de los integrantes de la familia caía en cama o empezaba a tener síntomas. Era o huir de la casa o de donde sea que estuvieran, o si no, rezar para que cayera un milagro y salvar a esa persona. Pero como ya les dije, era muy difícil que alguien sobreviviera a esta enfermedad, y más en el siglo XIV, que las condiciones de vida eran muy malas. Y obviamente hay que tener en cuenta que todo esto pasó 600 años antes más o menos de que surgieran los antibióticos. Encima la gente en esa época, o sea, yo entiendo que estamos hablando de etapas distintas de la humanidad, pero no hacían una bien, no se les caía una idea. O sea, escuchen esto, uno de los factores que contribuyó a la proliferación del contagio fue la persecución sistemática hacia los gatos domésticos, o sea, el gato, la mascota del gato. Porque ¿qué pasaba? En esa época los sacerdotes y la población en general eran como todos muy creyentes, y su vida era dirigida en base a alguna divinidad, ¿no? Bueno, estas personas pensaban que los gatos eran un enviado maligno del diablo y las relacionaban con brujería y actos satánicos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a ahuyentar a los gatos de los núcleos urbanos, como diciendo, váyanse, llévense la peste con ustedes. Y como esto no resultó, porque obviamente los gatos no tenían
casi la culpa de todo esto, empezaron a celebrar lo que se llamaba como la quema de gatos, como la quema de brujas en Salem. Bueno, esto es lo mismo, pero con gatos. Juntaban un montón de gatos y los quemaban, los hijos de puta. Sobre todo a los gatos negros. Encima del pelotudo eran racistas. ¿Y por qué les digo yo que esto fue un acto estúpido? O sea, además de ser un acto de barbarie, también fue un acto estúpido. Porque claro, al no haber gatos, la población de ratas negras lo único que hacía era aumentar y aumentar y aumentar. Aunque bueno, después con el paso del tiempo las autoridades empezaron a aprender un poco más sobre esta enfermedad y tomaron medidas un poco más acordes a la situación. Los médicos se dieron cuenta al cabo de un tiempo obviamente que había medidas de sanidad que podían tomar para frenar un poco el avance de la enfermedad, como puede ser tomar agua limpia, que sí se cae maduro, pero era otra época, entiendan eso. Aislaban a los enfermos, obviamente, y también quemaban la ropa y algunas de las posesiones de la gente que fallecía. Y paralelamente, algunas ciudades como Venecia y Ragusa comenzaron a implementar las primeras treintenas y cuarentenas de las que se tiene registro. Ojo con eso. Bueno, los núcleos urbanos de población fueron los principales focos de expansión que tuvo la enfermedad. O sea, de los núcleos urbanos pasaban a las villas y de las villas a centros un poco más chicos. Incluso no se salvaba ni la gente que vivía aislada en un campo, que tenía tierras y una casita en el medio de un campo, porque la enfermedad viajaba por ratas y las ratas andaban por todos lados. Y al mismo tiempo, desde las grandes ciudades, la enfermedad se proyectaba hacia otros centros mercantilistas que estaban cerca o también lejos. O sea, la enfermedad saltaba de un continente a otro pasando por estas ciudades de gran conglomeración de gente. Esta capacidad que tenía la enfermedad, o más bien las ratas o los medios de contagio que tenía, de saltar desde un punto a otro muy lejano, se conoce como salto metastásico, porque las vías de propagación eran todas, o sea, vía fluvial, vía terrestre e incluso los caminos de peregrinación de esa época. Estas ciudades tan grandes, estos centros mercantilistas tan grandes, también se convertían a medida que iba pasando el tiempo en centros masivos de propagación. O sea, la propagación marítima en ese entonces estaba estimada en 40 kilómetros por día. O sea, la enfermedad se movía 40 kilómetros por día a través de barcos. Y por vía terrestre la enfermedad se movía unos 2 a 5 kilómetros por día, lo que obviamente bajaba, o sea, aminoraba la marcha en estaciones muy frías o en latitudes altas. Por ejemplo, la gente que vivía en montañas, cosas así, obviamente no tienen el mismo desplazamiento que alguien que vive a nivel del mar. Estos factores explican por qué muy pocas regiones quedaron libres de enfermedad. Es más, hoy en día solamente se cree que 2 lugares quedaron sin focos de contagio, que fueron Islandia y Finlandia, porque obviamente eran lugares que hacía mucho frío y además era muy complicado llegar hasta ahí. También pasaba en esta época el tema este de que la gente, cuando veía que había casos nuevos o había síntomas en la población, huía a zonas aledañas o se iba al campo. Esto también ayudaba a la enfermedad a transmitirse. O sea, este factor contribuía a que no quedaran lugares libres de la peste. Y ahora escuchen esto, ¿vieron que hay gente que se sigue asustando por el índice de mortalidad que tiene el COVID? Bueno, la peste negra tuvo un índice de mortalidad solo en Europa del 60%. Y ojo, esto no quiere decir que se haya muerto nada más el 60% de la población, sino que había, como ya les dije, otras enfermedades también. O sea, se moría mucha más gente, pero no fallecían todas directamente por peste negra. Es más, el fallecimiento de niños y ancianos era mayormente dado porque los padres o la gente que tenía que cuidar de esas personas se iban. O sea, cuando veían que había 2 o 3 síntomas se tomaban el palo y los dejaban a todos ahí, no importaba hijos, abuelos, o sea, hermosa la familia. En menos de 5 años la peste negra mató a más de 30 millones de personas, o sea, 30 millones de personas en 5 años solamente en Europa. Y la población del continente disminuyó más o menos en un 45%. Y se calcula que más o menos entre todos los lugares que tuvieron la infección por peste negra, había más o menos 80 millones de personas, de las cuales solamente quedaron entre 25 y 30 millones. Eso es mucha gente muerta. Sin embargo, el impacto no fue igual en todos lados. Por ejemplo, los lugares más afectados fueron Francia e Inglaterra, donde llegaron a desaparecer ciudades. La peste consumió
a ciudades enteras. Sí, como si fuera un jueguito de la Play, pero no, esto pasó de verdad. Y bueno, después de todo esto, obviamente empezaron a pasar los años, se dio un mayor desarrollo tanto en Europa como Asia, los núcleos urbanos pasaron a ser más saludables, si se le puede decir, y la vida de la gente comenzó a tener un nivel un poco más alto. Consecuentemente, la peste seguía entre la población, pero ya no tenía la misma virulencia que tuvo en esos primeros años. Y tuvo un par de rebrotes durante los siglos siguientes, pero nunca llegó a ser nuevamente lo que fue en esta época precisa. Así que bueno, gente, hasta acá llego el día de hoy. No quiero hablar más de la peste negra porque es deprimente. Si quieren que hable de alguna otra pandemia que hayan escuchado o que hayan leído en algún lado, yo no tengo problema, déjenmelo en los comentarios que yo lo voy a andar leyendo. Porque en serio, este tema tiene tela para cortar, porque a lo largo de la historia humana han habido muchas pandemias. Si bien esta fue la más fuerte conocida hasta el día de hoy, ha habido varias, así que hay tela de donde cortar en este tema. Pero bueno, suficiente aire de apocalipsis creo yo por hoy. Ya, si te gustó, por favor no te olvides de darle me gusta, que eso me ayuda muchísimo. Pero, o sea, posta, ustedes no se dan una idea de lo que a mí me ayuda que ustedes le den me gusta acá abajo. Si querés seguir viendo contenido como este en mi canal, te invito a que te suscribas, que son 2 segundos, no te cuesta nada, no seas forro, o sea, son re malos conmigo ustedes, chavos. Pero bueno, nos vemos en el próximo video, cuídense, no salgan de las casas, guarda con el COVID que está bravo, chau.